Hola, buenas tardes. Feliz Navidad para todos. Hoy Feliz 25 de Navidad. diciembre. Feliz Navidad, Daniel. Feliz Feliz Navidad, Navidad, Karen. Feliz Bruna. Bruna, Navidad. feliz Navidad. Feliz Navidad. Una fecha muy, muy especial y tenemos un saludo preparado para todos ustedes. Sí, querida familia de voces, hoy 25 de diciembre es Navidad y solo decirlo ya debería hacernos una pausa interior. Hoy no celebramos una fecha más en el calendario. Hoy celebramos el misterio más grande y más humano de nuestra fe. Dios no se quedó lejos. Dios no miró solo desde arriba. Dios eligió hacerse niño y pasar a nuestra historia a través de la puerta más frágil que existe, un pesebre, una familia sencilla, un niño envuelto en silencio y sobre todo en esperanza. En un mundo cansado, herido, acelerado y muchas veces confundido, la Navidad nos recuerda que la respuesta de Dios no fue el poder, ni la imposición, ni el ruido. Fue el amor. Un amor que se hace cercano, que se hace carne, que se queda. Hoy pensamos en las familias que están reunidas y también en las que no pudieron estar juntas. En quienes celebran con alegría y en quienes llevan una pena en el corazón. En los padres que hacen todo lo posible por proteger a sus hijos. En los niños y jóvenes que crecen medio de tantas voces, de mensajes y también de presiones. La Navidad nos dice algo muy claro. Vale la pena cuidar lo que somos, vale la pena defender la familia, vale la pena educar con amor, con límites y con verdad, porque cada niño es un tesoro y cada hogar es tierra sagrada. Desde Voces queremos agradecerles por acompañarnos, por pensar, por discernir, por no renunciar a la verdad, aunque a veces cueste. Gracias por abrir este espacio semana a semana para hacer comunidad, por creer que todavía se puede vivir con sentido. Que esta Navidad sea un tiempo de reconciliación, de abrazo sincero, de perdón ofrecido y recibido. Que el niño Jesús encuentre un lugar en tu corazón, en cada hogar, en cada corazón cansado, en cada familia que lo necesita. Con esa esperanza, con esa fe y con ese amor que no defrauda, te damos la bienvenida a este programa especial de Navidad. Bienvenidos a Voces. Bueno, hoy día tenemos una invitada súper especial. Ella es especialista en educación y crianza clásica. Está casada hace 10 años, es mamá de 3 niños, es especialista en neuroeducación también. Creadora de cursos de crianza con más de 1000 alumnas, conferencista internacional, orientadora de un grupo de estudios sobre educación con más de 500 mujeres, licenciada en comunicaciones también, y es una máster en economía y sostenibilidad. Ella es Bruna Freitas. Bienvenida, Bruna. Muchas gracias. Feliz Navidad. Me encantó el mensaje de Navidad, muy humano, ¿no? Es importante a veces mencionar el nombre de Jesús en medio de todo. Muchas gracias por estar acá. Un gusto. Muchísimas gracias, Bruna, por aceptar la invitación. De verdad que veo que eres una mujer súper, súper preparada, profesionalmente, pero también como madre, ¿no? Y qué importante, porque ahí paré el oído cuando hablaron de especialista en neuroeducación, ¿no? Qué importante. Sí, este programa tema. creo que es como una especie de ir cerrando este 2025 con broche de oro y asumir ese rol que tenemos como padre, ¿no? Ese rol primigenio, ese rol irrenunciable de ser padres educadores, ¿no? De ser padres acompañantes, no solamente de ser procreadores, no solamente traer a los hijos al mundo, sino de cumplir nuestra segunda parte de la tarea. La tarea en general tiene 2 partes, ¿no? Traerlos al mundo y educarlos. Pero a veces como que hay baches en esa educación y hoy día hemos titulado el programa Educar con amor y firmeza. Vamos a hablar también de temas como qué hacer en vacaciones y también qué es el homeschooling. Este va a ser un super programa, un programón. Sí, porque ya se nos vinieron las vacaciones, ¿no? Al menos mis hijos ya están de vacaciones, los chicos de vacaciones, tenemos que ver qué hacer. Aquí Bruna nos va a dar también algunas ideas, vamos a ir comentando qué hacer con los chicos. Pero acá tengo una pregunta para ti, Bruna, porque tú has tenido la experiencia de hacer homeschooling con tus hijos.
Entonces me gustaría que nos cuentes un poco cómo tomaste esa decisión, o sea, por qué la tomaste, ¿no? ¿Cómo fue el proceso? Y cómo luego uno certifica ese aprendizaje, ¿no? Para nosotros saber, ese homeschooling fue acá en Perú, fue allá en Brasil, no sé, cuéntanos un poco toda tu experiencia porque es muy importante en estos tiempos. Ya hemos estado hablando en algunos programas anteriores, Daniel, sobre el tema de homeschooling. Tenemos experiencias de algunos padres peruanos también, pero que no hemos llegado a profundizar el tema. Entonces, hoy día tu visita va a ser de verdad que muy, muy importante para saber de este tema que nos han estado preguntando y que yo también misma y Daniel nos preguntamos cómo es, ¿no? Y al inicio del año yo creo que también los papás siempre se replantean, ¿no? Algunos temas de la educación de sus hijos. Yo creo que es, ¿verdad? Es muy importante tocar sobre ese tema justamente ahora que estamos terminando el año y empezando el otro, ¿no? A ver, yo he hecho homeschooling por 6 años. Ya, entonces, ese año que está pasando, 2025, fue mi primer año que mis hijos estuvieron en un colegio, antes no habían ido. Y en realidad, cuando me piden mi experiencia, yo digo, ay, no es nada romántico. Pero bueno, ahí les voy a contar, ¿no? O sea, ¿con qué edad empezaste tus hijos con el homeschooling? Uno tenía 2 y el otro 3. Ya. Y ahí el otro ya nació en el camino, ¿no? Ya. Entonces, lo que pasa es que vivíamos en provincia por todo un tema de familia y nos mudamos a Lima. Y ahí sí, ya tenía en mi cabeza la idea de que yo quería estar más en casa con ellos, porque veía, claro, yo tenía el trabajo más común, ¿no? De estar en oficina 8 horas, sabemos que nunca son 8 horas, porque las distancias de Lima, Sí, correcto. no, y aún en provincia también, una hora, enfim, estava casi 12 horas lejos de él. Y como Daniel... chiquitos, pues. Sí, y como Daniel mismo decía, la criança, o sea, una cosa es dar a luz, y obviamente yo voy siempre ser su mamá, otra cosa es criar, ¿no? Y es hecho que matemáticamente hablando, las 2 horas que yo estaba con ellos, no estaba criando, no los estaba criando. Entonces ya tenía ya con mi esposo pensando, mira, eso no es lo mejor, tenemos que ver. Y ahí, bueno, se fue dando las conjunturas que yo renuncié a mi trabajo. Y empecé no, entonces, ¿qué voy a hacer, no? Para estar con ellos. Y ellos estaban en una guardería, pero aún así, y ahí ya yo estaba ahí con ellos más o menos algunos meses, y yo los llevaba a la guardería y ellos no querían ir. Y yo tampoco. No es como que, pero renuncié para estar con ellos van a estar en la guardería 3, 4 horas, poco. Era como lo mismo, digamos. Lo mismo. Y ahí justo vino la pandemia. Isso para otro, paralelamente, mi esposo es profesor de secundaria. Yeah. Y ahora actualmente solo es docente universitario, pero ha trabajado años en colegio. Y él mismo decía, mira, yo creo que el homeschooling es lo mejor. Y yo, pero ¿cómo así? Tú eres profesora. Él sí, justamente. Y por eso, ¿no? Él veía, ¿no? Conoce bien el sistema de Perú, pero en mi cabeza es, no, nunca voy a hacer eso. Y la socialización, ¿no? Pero no estoy preparada. Enfim, pero él poco a poco ahí sabe cómo son, ¿no? Los hombres y las mujeres que están casadas poco a poco, ¿no? La semillita, ¿no? Y ahí él me decía, ¿no? Y ahí justo llegó la pandemia. Y eu, en ese momento, já não estavam matriculados em nada. E eu empecei, a ver, por que não? Não? Então, eu já sabia algo de alfabetização. E empecei a alfabetizá-los. E aí, com 4 anos, eles já leiam todo. ¿No? ¿Y lo hacías en español, en portugués? Eso también es un otro punto. Yo también quería, claro, ese es el otro punto. Yo también quería anoche, pero yo quiero que ellos aprendan portugués y sepan leer, ¿no? Y ahí eran ambos. Él es peruano. Es peruano. Yeah. Pero entonces los alfabeticé primero en portugués y ya después en español. Yeah. ¿No? Entonces ahí fue yendo la pandemia y sabemos que el homeschooling, ahí después podemos hablar sobre eso, no es solamente el tema intelectual, es todo un estilo de vida. Y por la pandemia no se pudo dar. No, pero intelectualmente fuimos avanzando bastante. Como les digo, en 6 meses ya los dos estaban leyendo y lo hacías tú. Sí. Ya. Yeah. Porque como te digo, siempre me gustó y ahí yo entré en cursos también, yeah. ¿No? Porque por la pandemia había muchos. Y al final terminó la pandemia y yo dije, no, es eso. O sea, comprobaste, digamos. Comprobaste, sí, obligada, comprobaste de que sí funcionaba. Sí, porque veíamos los frutos, aparte, ¿no? que papá, siendo profesor, pues ahí era un puntal, ¿no? O sea, claro. Qué importante ponerse los dos de acuerdo, ¿no? ¿Y cómo certificabas lo que te preguntaba, el aprendizaje de tus hijos? Sí. O sea... Al inicio, ese es un punto importante que pocas personas saben, que acá en Perú la obligatoriedad de ir al colegio es solamente en primaria, ¿no? Con 6 años. Entonces, antes, el inicial no es obligatorio. Y muchas personas ya piensan, no, estás ilegal, pero no es así.
Claro que otros países es diferente, por ejemplo, yo sé que Argentina, Brasil es a partir de los 4 años, pero en Perú no. Es a partir de los 6. Sí, de primaria. No, de pero primaria. sabemos que sí hay unos colegios que te exigen. No, no, Ah, para ya. dónde hiciste el inicial, pero no, Ah, te ya, podían Porque te piden el exigir. código ¿Cómo- curricular cómo que a vas a veces te entrar dan a al los 3 colegio? años. Sí, pero Ya. no te podían exigir. Pero parece que ha cambiado la ley, ¿ah? Porque la educación básica regular, según digamos, la ley de educación, empieza a los 3 años. Y por eso te dan tu código y por eso tienes No, que pero- correr. claro, ahí ya estás Ahí estás en inicial. en Minedo, Sí. ¿no? Sí. Sí, claro. Pero no es a la obligatoriedad. O sea, si el Ah. Estado te bate en tu puerta y pregunta ya, a ver, tu deber, ¿no? De padre de educar a tu hijo. Ujú. Ah, no, tú puedes decir, ah, no, Primer grado yo de igual primaria de educo. Sí. Yo me encargo de, Ok, de ok. la educación. Ah, mira. Sí, en qué el sistema importante. el alumno existe Pero igual, ya con 3 años. pero ya tú sabes que en este tiempo, pues, lógicamente la competitividad, el tema de haberles dado los primeros pasos para la lectura, o sea, Sí. que entre un niño a primer grado sin tener nociones para leer va a ser bien complicado. Aunque en la currícula está que el primer grado tienen que aprender a leer. Así es, así es. Ujú. Pero es efectivamente lo que el homeschooling debe hacer en la casa. No es solamente Sí, ahí claro. vivir la vida, es derecho del niño, ¿no? Claro, y Aprender. poner un horario, me imagino que también O sea, es mucha todo un disciplina tema. también. Sí, sí. Sí, mucho orden. Sí, y ahí, bueno, contestando a tu pregunta, ¿no? El tema de la legalidad. Entonces, el inicial, no, yo no tenía ninguna currícula porque yo misma quería hacer varias currículas, quería introducir mitología, algo clásico, también portugués, autores de Brasil, también español, ahí mi esposo daba. Entonces, queríamos de alguna forma nuestra currícula, pero porque yo sé Pero que porque teníamos ambos capacidad. tienen formación Así es. de- Pero hay del muchas tema. otras empresas, digamos así, escuelas que dicen escuela sombría, que te dan todo el contenido, incluso algunas te proponen algunos profesores online, ¿no? Pero te dan todos los libros, toda la currícula y todo. Y ¿cómo sería? ¿Virtual o presencial? En ese No, apoyo virtual. virtual. Entonces, claro, por un lado podemos hacer homeschooling, matricularlos en una escuela acá en Perú virtual, que hay pocas, pero hay. Ya. Entonces, es todo virtual. Pero, de cierta forma, para mí, personalmente, no hay tantos beneficios porque al final es la misma currícula. Y creo que uno de los mejores beneficios es que la familia vea qué quiero de verdad que mi hijo aprenda. ¿No? Entonces, y las escuelas virtuales es lo mismo que todos los colegios llevan, pero virtual. Eso me gusta bastante a los niños que tienen algún trastorno, ¿no? Alguna deficiencia. Eso es muy bueno, ¿no? Entonces, tiene ese por un lado, que puede matricularse en un colegio que sea virtual, y acá en Perú hay algunos. Y otro lado, que es después lo que yo he hecho, que es esas escuelas sombrías que te dan la currícula. Claro que hay unas más engesadas, otras no, más flexibles, pero el niño está en realidad matriculado en Estados Unidos. ¿Ya? Entonces, es como si él estuviera estudiando allá, que fue lo que yo hice, ¿no? Entonces, cuando yo decidí, ¿no?, ponerlos en el colegio, yo fui en el Ministerio de Educación, les enseñé la matrícula, la constancia de notas y todo de Estados Unidos y listo, certificaron. Obviamente que siempre es bueno que O el sea, papá... necesitaste ese apoyo de esa matrícula Claro. para la certificación. Sí, porque Ya. si no, como Daniel decía, está ilegal, o sea, no tiene su código. ¿No? Él Ujú. tiene que tener un código de estudiar. Claro. Pero hay abogadas, ¿no? Yo no soy abogada, hay abogados acá en Perú especializados en ese tema de homeschool. Ya. ¿Ya? Pero sí, pero es sencillo, no es, obviamente, tener la burocracia de todo en ese país, pero es sencillo, no es algo ilegal. Ay, pero qué importante. Mira, yo justo cuando estaban conversando sobre el tema que se va a hablar hoy, recuerdo que yo leí un libro que se llama Blanco y Negro de Carlos Herrera y se llama La razón contradictoria de Ulises García, ¿no? Y este libro de lo que trata es de que este Ulises García no podía decidir, porque cuando en su historia, él, si su mamá decía A, su papá decía B. Si su mamá decía negro, su papá decía blanco. Entonces, si su papá decía arriba, su mamá decía abajo. Entonces, en el libro era, el chico no podía decidir porque siempre tenía en su mente una contradicción, por lo que ya hemos hablado algunas veces, don Daniel, en el programa. Lo importante es que los padres se pongan de acuerdo, ¿no? Entonces me venía a la mente este libro y decía, como tu caso, o sea, Sí. qué importante que tu esposo y tú se hayan puesto de acuerdo para hacer este trabajo, porque si no, me imagino el conflicto que le puede generar a los chicos y en general, en la vida en general, qué importante es que los padres se pongan de acuerdo, porque si no van a estar como Ulises García y la contradicción en su mente
¿no? Que a mí me llamó la atención este libro, ¿no? Y todo tenía que ver con sus padres, que él decía A, él decía B, y estaban todo el tiempo así, y el pobre terminó más confundido que, olvídate. Y ahí podríamos dar algunos tips, no sé si nos permites, Bruna. Por ejemplo, ¿no? Ahí ya salió uno, que los papás estén de acuerdo, que no sea doble discurso, que no se desautoricen, ya, uno. Es más, yo te preguntaría cuál sería el secreto para que dos esposos que no necesariamente están pensando igual en el mismo momento no se peleen y salgan discutiendo. Por ahí esa es una pregunta así como para que nos ayudes. Y después danos más tips, así como ese, tal vez el principio de autoridad. Yo sé que tú dominas el tema, a ver, cuéntanos, te escuchamos. Yeah. A ver, primero que es súper importante, justo el padre, no sé si conoce, el padre Royo Marins, es un padre español, y hablaba bastante para los padres de familia, y él decía, es un término que me gusta mucho, que es duplicidad de criterios. Él decía, eso impacta demasiado en los chicos. ¿Qué es eso? ¿No? O sea, el niño tiene que tener criterio de verdadero y equivocado. Y cuando el papá dice una cosa y la mamá dice otra, es una duplicidad de criterio. Entonces, y eso vemos mucho, parece que no, pero sí muchas mamás en mis redes vienen, Bruna, ya sé todo, ya desmatriculé a mi hijo de colegio, ya tengo la currícula, solo me falta convencer a mi esposo. Yo, o sea, lo más importante. Sí, yo siempre le digo, lo hubiera traído para que lo convenzan antes otros. Porque ese de verdad es el primer punto. Y no digo solamente el esposo, si es que, porque vemos bastante, el niño vive con la abuela, vive con el tío, la familia no es que tenga que estar de acuerdo, pero de cierta forma tiene que apoyar. Porque, no sé, el niño está estudiando 8 de la mañana, 9 de la mañana, y viene un tío, sí, lo voy a llevar al parque. No es así, tiene una disciplina. En fin, a lo que voy es que toda la familia de cierta forma tiene que apoyar, porque es tal cual cuando va al colegio, tiene que tener disciplina. Eso por un lado. Entonces, y ahí, ¿cómo convencer? Yo creo que eso es lo que siempre también digo a mis alumnas, es una jerarquía de valores. Lo más importante, ya sabemos que las escuelas, el sistema escolar tiene muchas deficiencias, no sabemos muchos, pero ahorita, sobre todo los niños pequeños, lo más importante para ellos es la seguridad afectiva. ¿No? Entonces, no, mi esposo no está de acuerdo. No, entonces, igual yo, aunque yo soy fan del homeschooling, yo siempre digo, una vez homeschooling, siempre homeschooling. Yo soy fan, pero lo principal en la jerarquía de valores, de principios para la crianza de los hijos pequeños, sobre todo, es la coherencia entre los papás. Entonces yo de verdad no trataría de convencer. Si es que quieren, no, Bruna, sí, estoy convencida poco a poco, ¿no? Y ahí los hombres son bien racionales, ¿no? La mujer tiene que enseñar pruebas, ¿no? De que beneficios, maleficios, y ahí indo poco a poco. Pero yo no forzaría esa situación si el esposo no está de acuerdo, o la esposa. Claro, siempre el diálogo, ¿no? O sea, el diálogo, las ideas, con paciencia, como tú dices, con evidencia, ¿no? Yo a veces a mi esposo tengo que hacerle 1 vez, 2 veces, 3 veces y voy buscando mejores argumentos, entonces así uno va buscando la manera de convencerlo. Este es el rinconcito de las esposas convenciendo a los esposos. Sí, con evidencia ellos no pueden no decir nada. Y ahí justo lo que Daniel decía, la disciplina, ¿no? Porque de verdad que solo vamos a poder tener pruebas si tenemos una cierta disciplina en la casa. Entonces muchas personas piensan, hay 2 polos, ¿no? Yo veo 2 polos, 2 extremos, que siempre caímos, ¿no? Tanto que la virtud está en el medio, ¿no? El extremo de que unschooling, que muchos son así, de que mira, sabe que yo no quiero saber nada de colegio, y ahí el niño, no sé, tiene 12 años y no sabe básicamente nada de la currícula, sabe mitología, cosas de constelaciones, varias cosas clásicas muy interesantes, pero ya cuando entra en la universidad necesita una base, ¿no? Entonces hay el extremo de un unschooling y de que a la familia para viajando y que solo aprende con las experiencias, que está muy bien, pero no solamente aprende con experiencia, tenemos que sí sentarnos y leer contenido. Claro. Y el otro extremo de que toda la rutina del colegio yo traigo a mi casa. Entonces el niño está 5 o 6 horas en su casa haciendo tareas y no tiene socialización. Un poco flexible, ¿no? Un poco rígido. Y ahí el beneficio del homeschooling no se vive, ¿no? Entonces ahí tenemos que siempre tener el punto medio, ¿no? Entonces sí disciplina, pero con el objetivo claro, ¿qué quiero? Y yo creo que ahí cuando los papás están de acuerdo, siempre tienen que preguntar, ya, estoy de acuerdo, pero ¿cuál es el principal beneficio que yo quiero con el homeschooling? Porque hay varios. Hay unos que van a decir, no, ¿sabe qué, Bruna? Por ejemplo, yo, si mi esposo es brasileño o americano, ¿no? No, yo quiero formar a mi hijo que hable muy bien inglés porque él va a estudiar en la universidad, yo ya sé, allá en Estados Unidos. Ya, entonces toda la enseñanza es para que él sea fluente en inglés. No, yo quiero, sobre todo, para inculcar los valores católicos.
cristiano. Entonces, de cierta forma, toda la educación tiene que ver, ¿entiende? Entonces, yo creo que los esposos tienen que tener claro el objetivo. El objetivo, Pero tiene que haber un plan educativo familiar. Sí, de todas las maneras, si no nos perdemos. Si no, cualquier cosa que viene, y claro, quien no está en ese mundo del homeschooling piensa, ay, no, casi nadie hace. Pero muchas personas hacen, y hay todo un mundo alrededor Sí. de materiales, ¿no? De talleres. Entonces, si no tengo un objetivo claro, el taller de la huerta, ahí voy. El taller de griego, el taller de latín, el taller de música. Al final el niño no acaba recibiendo los beneficios del homeschooling, que es el tiempo familiar, ¿no? Porque están en varios talleres que la familia perdió el objetivo. Claro, Ujú. yo creo que ahí el beneficio es que pueden desayunar juntos, que pueden almorzar juntos, Sí. que tienen espacio de diálogo y de juego, Ujú. ¿no? Porque a veces los chicos se van en la mañana ya al desayuno apurado, la lonchera, se van al colegio, luego regresan cansados, regresan y se encierran en el cuarto. Ujú. Y después ya un rato que uno lo ve, uno tiene que estar ahí echando un ojito, hijito, ven para acá, ¿qué hacemos? Pero realmente me ha sorprendido todo lo que me estás contando, la verdad, ¿no, Daniel? No sé qué, Sí, sí, qué sí, percibes igual- tú, ¿no? Igual sé que hay instituciones, como decías, que hacen ya homeschooling, que ofrecen los servicios aquí en Perú. Ahí conocemos también a homeschooling católico, también hay uno. Y sabemos que también se reúnen, entonces ahí socializan, ¿no? Por si alguien dice, no, pero el homeschooling no socializa. No, es que también cuando tú te metes en uno de estos programas, ellos también te dan la posibilidad de socializar con otros alumnos que están haciendo homeschooling, ¿no? Sí, Entonces eso es también... un mito es que interesante. siempre dicen, ¿no? Y la socialización, pero yo creo que nunca han parado para pensar bien el término, ¿no? Entonces, cuando decimos socialización, primero, es sociedad, ¿no? O sea, el niño tenga que tener habilidades sociales. Ujú. ¿Y cómo un niño de 2, 3, 4 años no, o sea, eso se aprende en la familia. Ujú. Claro, ¿no? y también saliendo a hacer las compras. Igual hay actividades que uno hace, te encuentras con los vecinos, te encuentras con la familia. Sí, de verdad que es muy rico. Yo creo que uno de los mayores beneficios, ¿no? del homeschooling, que él tenga esa visión de mundo, ¿no? Porque como tú dices, la vida normal, ¿no? De un estudiante es que entra 7:30, 8, sale 3, 3:30, van los talleres, regresa, tienen que hacer las tareas. ¿Cuándo está en contacto con, ¿no? Una señora mayor? Sábado, domingo y en la tarde, noche, Sí, digamos, pero igual ¿no? es siempre el mismo círculo, ¿no? Familiar, como pasa también en los salones de aula, de clase. Ahí uno piensa, no, la socialización, pero al final son niños de la misma edad, de la misma, socioculturalmente igual, ¿no? Entonces no hay esa diversidad, ¿no? Que queremos de la sociedad, ¿no? De la socialización. Entonces yo creo que es un mito que hay que ser derrumbado, ¿no? Sí, Claro, poco a sobre poco, todo ¿no? cuando es un colegio a veces solo de hombres o solo de mujeres. Por ejemplo, yo estudié en un colegio que era solo de mujeres. Entonces yo recuerdo que cuando terminé la universidad, Daniel, o sea, perdón, cuando salí del colegio y entré a la universidad, era como que, ay, todo qué vergüenza, ay, todo qué roche. Ujú. Sí, ¿no? por eso el colegio mixto como que también después ayuda, ¿no? ya empecé ahí fue un aprendizaje, ¿no? Porque no, como que no lo había tenido mucho, ¿no? Entonces, qué importante, algo que a mí me gusta mucho es inculcarle a mis hijos que aprender a aprender, amar el aprendizaje, porque yo creo que nosotros no vamos a estar siempre, ¿no? Dios quiera que duremos mucho, pero si ellos aman aprender, entonces ellos mismos van a tener ese gusto por buscar y no uno no tiene que estar todo el tiempo, hoy haz la tarea, hoy estudia, ¿no? O sea, ya la Pero chancleta, la no pregunta sé. sería, ¿cómo creamos esos hábitos? Ay. ¿Desde qué momento? Porque, Desde claro, los pequeñito, chicos son claro. de naturaleza irresponsables, ¿no? Yo no le puedo dejar a un chico de 5 decir, oye, te sirves, ves dibujos 1 hora, haces tu tarea. O sea, no, para mí, ¿no? Alguna vez dije esa frase y me dijeron, no, ¿cómo va a estar? Pero es que en realidad Sí. son niños y los niños Sí, son niños. quieren Sí, jugar todo tienen el la día, ¿no? tendencia a la pereza. No son a lo adultos más fácil. chiquitos Sí, encapsulados en un cuerpo. Pero a mí lo que me gustaba era, o sea, y algo que me gustaba era que mi mamá se sentaba conmigo cuando yo volvía del colegio. Se sentaba conmigo y trataba de hacerlo divertido. Ujú. Entonces yo también trataba de hacer con mis hijos eso, o sea, oye, ay, qué lindo, te han dejado una tareita, a ver, vamos a hacer, ay, ya la pintamos aquí, acá, y no hacer, ay, qué feo, te dejaron, ay, oye, hazlo, ¿no? O sea, de verdad que ese momento me parece que es un momento especial y decir, oye, ¿qué aprendiste? Oye, mira, yo no me acordaba esto, aprendí, oye, qué bonita tu tarea, ¿no? Y entonces yo veo a veces que mi hijo dibuja, hace cositas, y yo digo, oye, no me acordaba de esto, qué bonito, no sé qué. Entonces yo siento que hay muchas mamás que están detrás de los chicos, veo el chat del salón así a veces que está, oye, y algo que yo he hecho es dejarlos también en algún momento y, oye, mira, si te equivocas, si te olvidas, para que ellos
sientan que ellos se hacen cargo, ¿no? Entonces, claro. eso ¿tú cómo lo ves? Sí, yo creo que hay varios puntos, ¿no?, que podríamos hablar, pero acá en mi casa, sobre todo, tenemos muchos libros, ¿no? Entonces invertimos bastante, y no necesariamente el libro ahí todo nuevo, ¿no?, de la moda, no, vamos muchas veces al centro de Lima, ahí a rinconcitos de libros usados, ¿no?, enciclopedias que están así. Camaná, Camaná. Sí, ya el dato fijo. El dato fijo. Libros usados, libros antiguos, entonces todo tipo de libro. El niño tiene que ver libros. Yo siempre digo, mira, yo puedo soportar en mi casa cualquier, el desorden de los libros, yo soporto. Entonces hay libros por toda la casa, por la sala, por el baño, por el cuarto, porque yo sé que de cierta forma alguien agarró y estuvo leyendo y dejó ahí, ¿no? Pero en fin, entonces es muy importante, y no solamente, no, cuando él aprenda a leer, yo le voy a dar. No, la lectura en voz alta, ¿no? Es muy importante, es un hábito que poco a poco fuimos perdendo, pero si uno ve libros de historia, muchas veces las familias se reunían, ¿no?, alrededor, ¿no?, ahí de la chimenea, de un piano, para leer. Y todas las familias sabían leer, pero para leer novela, era como si fuera la televisión, ¿no?, de antiguamente. Claro. Y fuimos perdiendo ese hábito. Entonces, mis hijos, por ejemplo, yo tengo 3, los 2 ya leen, ¿no?, libros grandes en portugués, español, ahí están empezando en inglés, pero aún así yo les leo en voz alta, porque es otra experiencia. Entonces ellos tienen esa experiencia emocional que tú decías, no, yo quiero que mi mamá lea. Y ahí hacen miles de pausas, obviamente, media hora en 2 páginas, pero ahí se genera el diálogo. Y se genera también ese proceso que conversábamos hace un rato de imaginar, ¿no? Que si internet te da todo y todo, o sea, ya no pierdes ese paso que es tan importante, ¿no? Sí. Tan importante. Y también el tema de los libros, ¿no?, y el tema del aprendizaje en el sentido del día a día, ¿no? Entonces, obviamente, todos los niños son curiosos, pero claro, si le damos el internet, ¿no?, el celular a cada rato, él no está atento a la realidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, uno va al colegio, uno va a hacer un viaje ahora en vacaciones, ¿no? ¿Para qué le voy a ponerle la película? ¿Para qué le voy a dar? Tiene todo el paisaje, ¿no?, para mirar, para preguntar, mamá, ¿por qué ese edificio es así? Para Mira, mamá, el explorar, perro. ¿no? Sí, o sea, Tocar. naturalmente el niño tiene esa curiosidad, pero ya no vemos ese asombro, ¿no? Ay, mira, está lloviendo. Claro, para ellos es asombro, es la primera vez que ven, ¿no?, las gotitas. Mira, el perro, no sé, sin pelo, ¿no?, el perro ahí peruano. La primera vez, todo es asombroso, pero claro, si está en el celular, el mundo va a ser aburrido, obviamente, porque el celular, si no me gusta, no, el TikTok, no, yo paso, no me gusta. O todo es más colorido, más rápido, más los intenso. sonidos, todos fueron hechos para que la atención esté ahí y toda la realidad sea más opaca, de cierta forma aburrida, ¿no? ¿Y a qué edad sería ideal darle un celular a un niño? Pero la otra vez que hemos conversado me hiciste la misma pregunta. Sí. Yo siempre digo a mi esposo, no sé. No sabe. Yo no veo. Pero menos de 15 no creo que sea No, buena menos idea. no. De todas formas, no. No. Porque yo creo que por detrás hay varias preguntas, ¿no? Él sabe defenderse solo. Porque internet es como si tú lo dejaras ahí en el centro de Lima, acá, 24 de diciembre. Es como si fuera eso. Sí, Porque sí. cualquiera Sí. tiene acceso a tu tiene hijo, razón. ¿no? Sí. Por ejemplo, Y hay yo... mucha información basura, ¿no? El otro día veía un señor que hace también su streaming y decía, ¿en qué momento Internet se volvió un basural, no? Porque uno tiene que saber exactamente qué escoge, qué no. Sí. Entonces los niños quizás no tienen ese discernimiento, ¿no? Y como conversábamos una vez con Daniel también, decía, oye, al niño le vas a dar un celular, entonces dale las llaves de la casa, Claro. dale responsabilidades de adulto, Sí. ¿no? Entonces, sí hay que tener mucho cuidado, ¿no? De darles, pero o quizá por momentos, No, claro, mis hijos revisando ven. lo que ven. Sí, pero yo sé exactamente lo que están viendo. Y ahí el tema, por ejemplo, del algoritmo, que lamentablemente hay muchos estudios que comprueban que el algoritmo te va llevando a consumir ciertos contenidos, ¿no? Entonces, para dar un ejemplo clarísimo, ¿no? Mis hijos, les gusta mucho el fútbol, ¿no? Entonces, a veces sí, yo le doy, puedo ver el resumen del partido, ya, toma. Entonces empezó a pasar, ¿no?, después de un mes, 2 meses viendo fútbol, otros contenidos de cierta forma un cunho más sexual, ¿no?, de mujeres ahí más sensuales. Entonces el algoritmo de cierta forma sabe, la persona que consume fútbol puede ser que consuma otros tipos de contenidos adultos. Claro, Entonces, porque no sabe que necesariamente la edad y cuando un papá le está dando. así es, entonces, y no queremos eso, ¿no? La misma cosa de las chicas que empiezan a ver skincare, ¿no?, a los 10 años, poco a poco va saliendo cosas de maquillaje, de que estás flaca, de que el pelo tiene que ser como Y que la no te otra aceptes, chica. que si tienes una mancha te la Claro, tienes que quitar. O sea, y la mamá no puede pensar, no, pero yo nunca voy a poner a mi hija, y mi hija no va a buscar. No necesita, el algoritmo te va A llevar. enseñar, te va a llevar a eso.
Y hay muchos estudios, ¿no?, sobre eso. Justo hay un libro que salió hace poco que es La generación ansiosa. Algo así, porque leí en portugués. Y ahí él decía justamente esos dos lados del consumo de Internet. Entonces, el niño siempre va para temas de videojuegos, quiere recompensas inmediatas y consumismo, no tema de las marcas de zapatillas, de carro. Estas loterías virtuales también sobre Sí, fútbol. las apuestas, Justo te iba a decir las todo. apuestas. Eso Entonces, es una pandemia ya ahora. Todo. Y la publicidad que te llega no va a llegar para mí, va a llegar para mi esposa que ve fútbol, porque ellos ya saben que es su público. Y por otro lado, la otra vertente es de las mujeres, y tiene todo el tema de consumismo con skincare, con el tema de maquillaje, ¿no?, con el tema de las famosas celebridades. Las dietas, ¿no?, y la figura. Claro, todo muy de la la vanidad belleza, y de lo ¿no?, externo, ¿no? Sí. Que no está mal, pero siempre y cuando hay algo dentro también en la persona, ¿no? No, pero lo que está mal es que a cierta edad pueda ser inducido hacia un tema que todavía no está preparado, ¿no? Hay mamás o, bueno, chiquitas pues que ya se pintan los labios pues a los 6, 7 años. Sí, el otro día justo les cuento, bueno, una historia, una amiga me contaba que su hijita se demoraba, no bajaba, mamá, y la mamá le decía, apúrate, y de repente, bueno, suben al carro y ella no se da cuenta, y cuando de repente voltea, la ve, y estaba toda maquillada. Es una niña, pues tiene 11 años, ¿no? Entonces, la mamá agarró y le dijo, nos regresamos a la casa y te limpias la cara. No, que mamá, que no sé qué. No, al colegio no se va así, le dijo, no se va así al colegio. Y regresaron a la casa, le hizo limpiar, pero ¿cuál era el tema? Que la abuelita era la que le compraba todo, y entonces por ahí esas contradicciones, ¿no? Sí. Entonces la mamá le dijo, mira, no, y tenía que hablar con la familia para decirle, todavía no es la edad, no es el lugar, no es el momento, ¿no? Al colegio no se va así. Entonces, bueno, la mamá felizmente es una amiga mía con mucho criterio, entonces logró resolver, pero en un momento así como que no se dio cuenta porque anda ya también Pero apurada. qué importante lo del acompañamiento, porque mientras Bruna hablaba también me ponía en el caso de muchos papás también que piensan que no, mi hijo no sale, mi hijo es tranquilo, está en su cuarto, está con el celular. Entonces no tienes control, es lo mismo, es como saberlo puesto en el centro de Lima o si no darle un arma y está encerrado. Entonces tú dices, no, él es tranquilo, no pasa nada, pero está más expuesto todavía. Sí. Yo la vez pasada, mira, a raíz de todos esos programas y de padres peruanos, conversaba con mis hijos sobre los juegos de video. Entonces me contaban ellos un poco que hay algunos juegos que en realidad no tienen un fin, sino simplemente es matar, ganar la recompensa, punto. Ese es el fin. No, estás así como en modo, no sé... No, soldado. Pero que hay otros juegos, que no son muchos, donde sí hay un sentido, y si tú actúas de una manera, el final del juego tiene unas consecuencias diferentes, o sea, si tú haces el bien, así tú haces el mal. Entonces, por lo menos esos juegos tienen siquiera como un propósito, ¿no? Algo un poquito más, porque, o sea, tampoco podemos envolver a nuestros hijos en una burbuja y decirles, oye, no juegues. A veces también es un momento donde se encuentran con los amigos, claro. Pero creo que todo un rato, ¿no? Porque si uno no está, oye, no te has dado cuenta, ya pasó tanto rato, ay, no me di cuenta, se pasó la hora. Entonces le digo, ya de una vez anda cortando, ¿no? Sí, yo creo que siempre preguntarnos el objetivo, ¿no? ¿Por qué le doy el celular? Porque muchas veces, por ejemplo, no está con los amigos. Ya, está bien. Ahí ustedes me preguntan, ellos no tienen acceso, no tienen. Pero cuando están con los amigos, sí. Pero claro, ellos son los que están mirando ahí, ¿no? El amigo jugar. Pero no hay ningún problema. Pero el objetivo, ¿por qué quiero hacer eso? Porque yo creo que siempre hay algo a más, ¿no? Entonces, por ejemplo, no quiero que él se aburra. Pero no hay ningún problema, ¿no? O quiero que él se relaje. Ya, está bien. Pero no puede ser con otra forma. Pero si tengo claro el objetivo, entonces puede ser, por ejemplo, ¿no? Mis hijos sí ven, ¿no? Fútbol o alguna cosa ahí de aventuras en la selva y todo. Pero muchas veces cuando ellos regresan de colegio, ya hicieron las tareas y están cansados. Se le ve que ellos no van a hacer nada más porque se le ve que están cansados. Entonces ya, pero yo sé el objetivo es para que se relaje, descanse un poco. Pero si solo le doy sin saber por qué estoy haciendo, ahí yo creo que sí. O que cada vez que me pide, le doy se acostumbra, ¿no? También. Claro. Y causa una adicción, ¿no? O sea, yo veo muchos niños, por ejemplo, que siempre están pendientes. Mamá, ya hice eso, ahora puedo. O sea, el cerebro está acostumbrado a esa adicción de que no puedo estar aburrido. No hay ningún problema. Sí. Pero hay papás que ahora le ponen a los bebitos de 2, 3, 4 añitos para que mientras le dan su papilla, su comida, estén ahí en el celular así, absortos ahí. Aturdidos. Sí. Y no saben el daño que le están haciendo. No saben, porque de nuevo,
el niño es asombrado, se tiene curiosidad por naturaleza. Él tiene que asombrar, la vida está ahí, o sea, está fuera, ¿no?, de la pantalla. Y yo entiendo como mamá, es mucho más fácil. ¿No? Es mucho más fácil que estar ahí peleando para que abra la boca, ¿no? Y todo. Pero si vemos a largo plazo, hay muchos impactos. Muy interesante. Ver a largo plazo la educación, justo de lo que estamos tocando hoy día, ¿no? Sí. O sea, cómo educamos con amor, pero sobre todo con firmeza. Ese principio de autoridad que a veces también perdemos porque somos papás así, que queremos que ni encerrarlos en una burbuja, que nada les haga daño, que nada los haga llorar, que tengan las comodidades habidas y por haber. Entonces nos volvemos como padres muy permisivos. Y a la hora de ponernos... Es más, una vez, y esto siempre me acuerdo, un papá decía, no, es que yo tengo que ser amigo de mi hijo para poder educarlo bien, para que tenga confianza en mí, para yo poder tener acceso. Entonces como que me dejó pensando porque creo que amigos ya tienen los hijos, ¿no? O sea, ya tienen más Así amigos es. de su edad, necesita un papá, una mamá, no más amigos viejos, digamos, en este caso, sino alguien con autoridad que le pueda poner los límites y le pueda acompañar y enseñar, sobre todo, con el Claro. ejemplo, ¿no? Y justo la palabra autoridad viene de la palabra autor, ¿no? Autoridad es a dónde quiere ir, ¿no? Entonces el autor sabe a dónde, que serían los papás y las mamás, sabe a dónde tienen que llegar a su hijo. No sabemos exactamente cómo, pero sabemos, ya no, la crianza, y muchos lo dicen, no, yo estoy criando el hijo para el mundo, ¿no? Pero se olvidan que el mundo hay frustraciones. Y como yo, como mamá y papá, voy a quitar todas las oportunidades que él se frustre. Entonces, ay, tengo hambre, acá está. Tengo frío, acá está. Tengo calor, ahí el aire acondicionado. No dejan un segundo que el niño busque soluciones. Y eso está también comprobado científicamente que el cerebro hace mucho más conexiones. Cuando tiene una situación de incomodidad, de frustración, el cerebro o busca una solución o resiste. Pero si no dejamos oportunidades, si no dejamos que ellos se frustren, ellos nunca van a construir esos puentes en su cerebro. No, nunca van a poder construir esas soluciones de ellos mismos, ¿no? Y yo creo también porque miramos, lamentablemente, yo también me incluyo, de forma egoísta, lo que yo quiero, porque a mí también me Se me hace pesa más cómodo. que el niño esté llorando. Y no hay ningún problema llorar. Y yo, como les digo, yo como mamá también ahí estoy llorando. Pero ya déjalo, ¿no? Porque también no sabemos sufrir, ¿no? Ay, no, pero están peleando, ¿no? Entre los hermanos. Los hermanos pelean. Pero claro, estamos ahí en la computadora, no sé, haciendo... Nos aturde también ahí, ¿no? La pelea. Entonces tenemos que todos saber sufrir por un momento, ¿no? No hay ningún problema. Claro, eso Qué interesante. va a aprender a que se autorregulen. Porque y eso también tiene que ver con el carácter, con la personalidad, es decir, con ese afianzamiento, sí. lo que decías hace un ratito. Sí, El tema emocional. A mí lo que me dice Bruna me recuerda mucho a los padres almohada. No, yo les digo los padres almohada, que no quieren que los hijos sufran, entonces están siempre amortiguando el dolor, la frustración, pero qué importante, entonces después uno no regula su carácter y a la primera cosa va a estar frustrado, no hay tolerancia a la frustración con los chicos, ¿no? Pero tenía una pregunta, mira, yo pienso, una vez estaba viendo sobre cómo debería ser la educación y encontré una respuesta en verdad bien básica que me llamó mucho la atención. Decía que si nosotros le enseñamos a nuestros hijos a que se hagan una pregunta y sepan responderla, o sea, así estaría resuelto el tema. Porque siempre van a tener una pregunta y van a buscar una respuesta. ¿Y cómo buscan la respuesta? Buscando no lo primero que ven, ¿no? Sino buscar opciones, contrarrestar cuál respuesta es buena, cuál no, con cuál me quedo, hacer preguntas. Entonces, que sería tan simple como eso, preguntas y respuestas. ¿Cómo lo ves? Es que no sé, yo creo que la vida no es tan práctica, ¿no? Que justamente hablando también envolviendo el homeschooling, ¿no? El colegio, de cierta forma, el sistema escolar busca formar los chicos que sean productivos, ¿no? Que, o sea, que salgan más rápido del colegio y entre la universidad tempranito y salga ya a producir. Yo creo que es una mirada muy práctica de la vida, porque muchas veces hay cuestiones existenciales que todo ser humano tiene y que no va a haber respuesta en 1 año, 2 años, son años, ¿no? Incluso en los matrimonios, ¿no? Hablando de matrimonio. Hay temas que con el esposo que nunca vamos a entrar ahí de acuerdo. Va a ser años y años reflexionando, preguntando, mirando la realidad y ya por fin entramos en un consenso. Y no hay ningún problema. Entonces yo creo que esta mirada de cierta forma es un poco chata de la practicidad, ¿no? Porque el ser humano es más profundo. No hay ningún problema no tener ahí dudas existenciales, más bien tienen que tener, ¿no? Un niño que no tiene ahí preguntas filosóficas, ¿no? De por qué, y después de la vida, y por qué fulanito está enfermo y yo no, y por qué fulanito estudia en tal colegio y yo no. Esas preguntas tienen que hacer, ¿no? Porque si no,
quando vão buscar o transcendental, se sempre encontram não as respostas na internet, aí, não, em las inteligências, ya a vida já está solucionada, mas se não encontram, van a tener que buscar sí o sí algo trascendental. Claro, empezando por preguntas y respuestas chiquitas, ¿no? Cómo buscar la respuesta para ir creciendo. Y me llamó mucho el tema de tu especialidad en neuroeducación, ¿no? Porque yo estaba escuchando la vez pasada algo que me llamó muchísimo la atención, y es que el cerebro, ¿no? O sea, antes decían, oye, ya, hasta tal edad tú aprendes y después ya no. Pero después escuché, Daniel, también que el cerebro en realidad tiene una neuroplasticidad que uno puede aprender hasta cuando uno es mayor, ¿no? Claro. Hay un tiempo en que termina esto, hasta cuándo uno puede aprender. Sí, efectivamente, podemos aprender toda la vida, pero sí los primeros años son claves, porque es cuando el cerebro más absorbe, ¿no? Por eso justamente les decía, no podemos no dejar, o sea, tenemos que aprovechar los primeros años para que sea toda oportunidad de aprendizaje. De nuevo, el celular quita toda esa oportunidad de aprendizaje, quita, ¿no? Vamos a botar el celular entonces. Bueno, permite conexión, permite... No, pero digo, en la mano de ciertas cosas, no, yo estamos hablando de niños chiquitos que... Edad, no, sí, estamos hablando de creo la que primera niños infancia, chiquitos hasta 6 años. Sí, ¿no? tienen que estar prohibido. No, no pero hay manera. sí los dibujitos, sí tampoco. Acompañados. No, tampoco. O sea, yo he crecido con dibujitos, pero la televisión se acababa, ¿no? Viendo los Sí, Picapiedras. no, yo también. El gato, ¿cómo se llamaba? Lo que pasa es que, mira, es bien complicado porque cuando son muy chiquitos, tú les das esto y después te hacen el berrinche porque ya se acostumbraron. Entonces, no sé. Yo creo que... Yo creo que la tele es otra cosa. Una cosa es la tele, sentarse, o sea, voy a poner una película. Que está un poco más lejos, incluso, de algo que tenga contenido, claro, de valor, y que lo vea acompañado y te pueda preguntar, mamá, mira, ¿por qué pasó esto? Porque ¿No tiene el mismo efecto entonces? Eso sí está bien. Hay un término que, ¿cómo es en español? Que es coparticipación, algo así, ¿ya? Que claro, el niño está activamente viendo, ¿no? Pero si está con el papá, con el educador, sería como que coactivo, algo así, ¿ya? ¿Qué quiere decir eso? Que el niño, de cierta forma, está viendo, pero está relacionado con la realidad también. Entonces, es muy bueno, por ejemplo, si hay mamá, papá que nos ve, que tienen que trabajar en la casa, ¿no? Y tienen que prender la tele, que yo entiendo, porque yo también fui esa mamá. Pero lo importante es siempre llamar la atención del niño, conversar con el niño. Entonces, por ejemplo, he puesto ahí un dibujo animado. Ay, ¿qué te pareció, Pinocho? ¿Por qué estás llorando, Pinocho? ¿Y te gusta? ¿Te da miedo? Entonces, conversar. Eso es algo totalmente diferente del niño que está con el celular todo el rato y no... El adulto ni ve, ni sabe exactamente qué está viendo. Entonces, es totalmente diferente, que es lo que pasa con esa generación. Yo también veía muchas veces tele, pero tenía que sentarme, tenía que esperar. Ay, ¿cuándo va a ser? A las 4 va a empezar. Claro. Ahí los reclames, ¿no? Las publicidades. Sí. Ay, tengo que esperar. Mi mamá pasaba, mi papá pasaba, me pedía alguna cosa. Los hermanos, la mascotita. Sí, no entonces sé, ahí, el niño no está absorto en el celular. No está, de cierta forma, en contacto todavía con la realidad. ¿no? Entonces no es que yo soy totalmente contra, pero el celular sí. Y que de nuevo, el celular hay muchas otras personas ahí. Si están en las redes sociales, incluso muchos videojuegos, Roblox y todo, se puede entrar también otras personas y empezar a chatear. En cambio, la televisión no. Todavía no esperamos. Mira, claro. Qué bueno todo esto que nos comentas para hacer una gran diferencia, ¿no? Y acompañar esos momentos. Qué y de nuevo pensando, disculpa, solo recalcar, pensar, eso es lo que siempre pienso, ¿no? Eso sería como que la última opción. ¿Por qué? ¿Qué está reemplazando? Yo siempre pienso eso. Y yo pongo muchas veces, no como les dije, juego de fútbol, porque tengo que trabajar, hacer algo en la casa, porque necesito una paz mental, ¿no? Ahí las mamás necesitan. Pero pensar antes, ¿no? ¿Está reemplazando algo? Ah, no, yo podría estar con él leyendo en voz alta, o el papá podría estar con él jugando fútbol, o el hermano mayor podría estar con él jugando un juego de mesa. Si se puede, bien. Mejor no pongas la tele. Sí. Entonces, porque yo creo que siempre reemplaza algo, ¿no? Y no hay ningún problema, pero ese algo tiene que ser, sí, reemplaza, no sé, porque si no va a estar empezando a pelear con el hermano, que está ya muy cansado, mejor pongo la tele, no hay ningún problema. Pero si siempre es la primera opción, yo creo que de verdad está mal. Pero es muy interesante lo que decías hace un rato, ¿no? Que a veces lo hacemos por nuestra comodidad, queremos la ley del menor esfuerzo, y decimos, ¿no? A veces esa frase tan desafortunada, como padres digo, es desafortunada, decir, es que he llegado cansado, quiero tiempo para mí, entonces no puedo atender a mis hijos. Y nos olvidamos de algo muy importante, ¿no? Del acompañamiento.
y que los años en los que podemos influir en nuestros hijos son pocos, no son muchos, y también los hijos no se van a quedar chiquitos toda la vida. Entonces, tienes que hacer el esfuerzo, porque ese es tu trabajo. Tu trabajo de ser padre es esforzarte o sobreesforzarte unos años por educarlos, acompañarlos. Vas a estar cansado, te vas a poner de mal humor, lo que sea, pero tienes que hacerlo. Claro, es un derecho de tu hijo, ¿no? Muchos piensan, no, yo ya doy todo a mi hijo, él está en el mejor colegio, no le falta nada. Pero ¿y tu amor? Se puede parecer cliché, pero es su derecho, el amor, la presencia del papá y la mamá. La presencia. Y ahí, matemáticamente hablando, tenemos que gastar tiempo. Sí. Aunque sea 2 horas, pero tenemos que gastar tiempo. Y nadie dijo que es fácil, ¿no? Pero es lo mejor, porque al final, como dices, después crece, ¿no? Por ejemplo, el tema de las vacaciones, ¿no? Muchos seguro de nosotros tenemos recuerdos. Siempre en las vacaciones yo iba a tal lugar, o yo hacía, no sé, galletitas con mi mamá, yo leíamos tal cosa, íbamos a visitar a mi abuela. Esos recuerdos se nos quedan para siempre, ¿no? Sí. Entonces, si uno piensa solamente en el presente, tengo que hacer mi trabajo, tengo que descansar, tengo que... para cosas que son muy buenas, ¿no? No digo que no son buenas, pero lo mejor que es, ¿no? Entonces, si queremos crear buenas memorias, recuerdos, ¿no? De vacaciones a nuestros hijos, tenemos que gastarnos. Es un hecho, ¿no? Las vacaciones son de ellos. Y más bien me parece que más trabajo para nosotros. Y no hay ningún problema. Alguien también hizo por nosotros esto, ¿no? Más papás que se deprimen en vacaciones porque dicen, uy, ya se salen del colegio, ahora me voy a tener que ocupar yo, dicen. Sí. Y en realidad no debería ser así, ¿no? No. Nuestros hijos son nuestro principal tesoro, nuestra principal inversión, ¿no? Y debemos construir ciudadanos de bien, niños que se sientan protegidos, amados, que seguros. se sientan amados, seguros. Pero qué importante también es que a veces si uno ve que no tiene la paciencia, o sea, en realidad es que está pasando algo en nosotros los padres, ¿no? El problema somos nosotros. Claro, entonces nosotros llegamos a ese punto. Quizá tenemos algo que sanar, algo que resolver, alguna herida de nuestra infancia que está ahí, ¿no? Entonces, eso es importante, ¿no? Tener esa mirada crítica, reflexiva respecto a uno mismo, y que es duro, porque a veces uno no quiere mirarse, pero puede llegar a ser muy doloroso, pero creo que ahí está la clave, ¿no? De sanar nuestro interior para poder dar algo mejor a nuestros hijos y no necesariamente repetir que si a mí me criaron así yo creo igual. Yo digo, oye, mira, ahora hay mejores maneras. Sí. Los niños también son más de interactuar. Yo creo que de niña, por ejemplo, o sea, mi papá decía y yo decía amén, ¿no? En cambio ahora los chicos, no, mamá, pero mira, ¿qué tal si así? ¿Qué tal si asá? Entonces yo le digo, bueno, mira, todo con criterio, ¿no? Vamos viendo, todo con criterio. Y también había escuchado el otro día un tema sobre... a veces aquellos padres que son muy impositivos, muy dictadores, ¿no? Y quieren que mi hijo me tiene que obedecer. Entonces decía, el niño no aprende en el miedo. A ver, eso tiene que ver también con la neurociencia, ¿no? Decía, el niño no aprende en el miedo. Entonces, a veces dicen, no, porque yo soy la autoridad y quiero que me obedezca, entonces tú haces lo que yo digo, ¿no? O sea, a ver, coméntanos un poquito sobre eso. Mire, es siempre lo que yo digo en mis cursos de la virtud también, que la virtud está en el medio, ¿no? Entonces yo creo que el tema de la autoridad, de nuevo, hay 2 extremos. Uno, el permisivo, muy bien. Gracias. Y claro, que es lo que ya dijimos, que por buena fe, ¿no? Ay, no quiero que mi hijo sufra y no voy a decir que no, y sí, hijito, para todo, por bien, pero está muy mal para él porque hay que poner límites, él tiene que saber sacar nomás. Y el otro que es la severidad, el autoritarismo, ¿no? Entonces, la autoridad, la verdadera autoridad de papá y mamá está en el medio y es muy fácil caer en los 2 extremos, ¿no? Y de acuerdo al temperamento, ¿no? Al carácter, yo digo que cada persona sabe más o menos a cuál lado tiende. Claro que hay épocas de la vida, ¿no? Que, no sé, más caóticas, que, no, que sí, estoy más autoritario, sí, estoy con pereza. Hay épocas de la vida, pero tendencialmente tenemos esa tendencia, ¿no? Yo creo que tienen que hacer ese examen de conciencia de que, mira, yo sé que soy más permisivo, entonces converso con el papá, ¿no? O siempre estoy atenta, ¿no? No puedo ser, o, yo sé que soy más severo. Y ahí siempre me estoy regulando. Tenemos que tener esa autoconciencia, ¿no? Eso por un lado. Y por otro, que hablando de niños pequeños, ¿no? Ellos son mucho más sensitivos, ¿no? O sea, ellos no es que no tengan inteligencia, pero la razón está muy pequeña, está en potencia todavía. Entonces, todo lo que ellos aprenden es por los sentidos. Entonces, obviamente, una mamá, un papá o una casa, un ambiente familiar que siempre gritos, que siempre imposición, lo que él escucha, tal vez no entiende en su cabecita, ¿no? Pero sus sensaciones, sus emociones es de reprensión, de miedo, ¿no? Que es lo que tú dices. Entonces, poco a poco, él va entendiendo que el amor, ¿no? Que las personas que referencias en su vida siempre lo van a tratar así. Y eso ahí sí abre muchas puertas para muchas heridas,
culturalmente, ¿no? De que el niño, el adolescente incluso, se va permitiendo que lo traten así porque ha vivido así en la infancia, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Tanto que Don Bosco decía una frase que me gusta mucho, que dice así: no basta amarlos, amar a los niños. Ellos tienen que saber que son amados. Ay, qué lindo. Entonces, es lo mismo. Un papá, ¿no? Una mamá que es demasiado autoritario, seguramente te va a decir, pero yo lo amo. Pero él tiene que saber que es amado, él tiene que sentir Tiene que decirlo es amado, ¿no? Y hay otra frase que es justamente el papá espiritual de Don Bosco, que es San Francisco de Sales. Él decía: se casan más moscas por la miel, ¿no? Que por la ay, hiel. no, ¿ah? Que por la hiel. Que por la hiel, no me acuerdo exactamente la frase, pero se casan más moscas con la miel, o sea, se cautiva más, ¿no? A los niños, se educa más, se ama más con el amor, con el cariño, con la amabilidad. Poco a poco, todo ser humano es así. Le gusta ser, le gusta que le elogien, ¿no? Entonces es muy importante, el papá y la mamá que están siempre así con las reglas, se olvidan. Y es importante los elogios, aunque sea algo chiquito, pero sí, hoy día tú pusiste la toalla en su lugar. Ay, muy bien, hijito. O sea, es muy importante Que eso. sienta que le da valor, ¿no? Que pueden hacer cosas. Sí, que el otro lado que castiga siempre, que siempre critica, porque poco a poco va creciendo de que valgo menos. O valgo en lo que hago, ¿no? Si hago malas cosas, no valgo bien, menos. No hago bien. Hago todo mal, ¿no? Entonces, esas frases se le van quedando. Qué importante, ¿no? Qué importante es que un padre le diga a su hijo: hijo, estoy orgulloso de ti. Me enorgulleces, hijo. O que le diga a su hija: hija, tú eres mi reina, tú eres mi princesita, tú eres mi muñequita, eres muy especial. Que le diga, ¿no? No Claro. que asuma que lo sabe. Es más, a sorprender en el día y decir: hijo, hoy día te dije que te amo. Claro. Papá, sí, hace un rato. Bueno, recuérdalo. Te amo. Pase lo que pase, yo te amo. Así, decirlo, recordarlo, repetirlo, Sí. siempre. Sí, qué estar importante. atento, ¿no? A todo lo que hace, porque muchas veces de nuevo el celular, estamos ahí y la vida va pasando y no vemos. Entonces yo al menos trato, ¿no? De siempre estar atenta, porque ahora que van al colegio, yo tengo poco tiempo, ¿no? Pero lo poco tiempo que estoy, siempre estoy atenta, mirando cosas que hay que corregir y después al final del día, mira, yo he visto que tuviste más paciencia con tu hermanito hoy, yo he visto que hiciste bien, mejor la tarea, tu letra no fue mejor. Porque si no, uno piensa, no, sí, claro, es muy importante las afirmaciones de que amo, pero decir concretamente, hiciste muy bien eso. Pero ¿cómo vamos a ver si no estamos atentos? ¿No? Si no estamos ahí Estamos conscientes. distraídos. Sí, la Somos vez pasada, padres no sí, presentes. escuchaba una frase que me gustó mucho, que la clásica de cuando vas a recoger a tu hijo al colegio y lo primero que preguntas es: ¿qué tal, cómo te fue? Y tu hijo está cansado, pues no, estás saliendo del colegio, bien. ¿Y comiste la lonchera? Sí. Más si es varón. Entonces, sí, Sí. y a veces es un monólogo, ¿no? Algunas veces. Entonces decía, qué importante decirle: hola hijo, te extrañé, qué gusto de verte, me alegro de verte. Aunque no te conteste Sí, nada y claro. esté con la misma cansancio, pero no decir de frente: ¿y qué tal, cómo te fue? Y ahí la conversación queda en nada, ¿no? Entonces, hijo, que me alegro de verte, qué lindo que estés aquí, ya vamos a la casa o vamos a tomar un heladito a veces después del colegio, para que también no sea el momento aburrido, ¿no? Sí. Entonces yo le digo: ya, un heladito pero económico, porque si no, Sí. de los económicos, Sí. si no, puro heladito, ya me quedo sin Sí, presupuesto. y esa es una buena forma, ¿no? Porque es como cuando vas a visitar a un amigo que se rompió la pierna y le dices: ¿cómo está tu pierna? Tienes que decirle: ¿cómo estás tú, no? Y la pierna está Claro. enyesada. Es cultivar, ¿no? Sí. Porque yo creo que nos olvidamos que la relación entre mamá y hijo, papá y hijo, tiene que ser cultivada. No es solamente, ¿no? Deber, autoridad, obediencia, tienen que cultivar un Claro, cariño, come, ¿no? lávate los dientes, no sé Sí. qué. Claro. Y por eso las vacaciones me encantan en el sentido de que ya podemos relajarnos, o sea, no hay tanta, Tanta presión. horario, Levantarse presión y temprano. todo. Y más bien aprovechar esos momentos de ocio y preguntar y conocer a tu hijo, ¿no? Entonces nos estás dando la primera fórmula, sí, porque queríamos terminar justo el programa de qué hacer en vacaciones. Ya se vienen vacaciones, ¿qué debemos hacer? ¿Qué Bruna, ¿qué nos puede aconsejar? Mira, me parece fantástico, ¿no? Primero, relax, ya relájense, ya no se estresen tanto, ya no se presionen tanto, ¿no? Un buen tip. Y después empecemos a compartir, ¿no? Ujú. Empecemos a compartir, es lo que nos estás proponiendo, Sí, ¿no? sí. Yo creo que, claro, el relax en el sentido de los horarios, pero sí es importante, de nuevo, no podemos olvidar de la disciplina. No irnos al otro extremo. Sí, el otro extremo. Ya, indisciplina total. Porque puedes preguntar a todo profesor, cualquier profesor te va a decir, cuando llegan después de las vacaciones, parece que el niño se olvidó de todo. Pero porque justamente pasó unas vacaciones que no exigimos tanto intelectualmente. Y también es importante de a pocos, ¿no? Entonces, hoy en día, gracias a Dios, hay muchas oportunidades de talleres y todo. Pero si no hay oportunidad, de nuevo, la lectura.
A ver, hijito, vamos a leer en voz alta, o que el niño lea también. 10 minutos diarios ya hace un milagro. Pero te imaginas, el abuelito leyendo, el papá leyendo, el chiquito, el hijito leyendo, ¿no? O sea, esa sería una escena espectacular. Se contagia. Sí, ¿no? y ahí de cierta forma es un ejercicio intelectual, ¿no? Entonces llega al colegio después, ahí en marzo, no es que, porque es todo de cerebro, ¿no? El cerebro, si no ejercita, está flojo, ¿no? Entonces, si no, se hace eso, 10 minutos, 20 minutos diario de algo así, que le exige un poquito más, ¿no? Entonces, aquí el niño también te lee en voz alta, a ver cómo está la pronuncia, ¿no? En fin, entonces yo creo que sí, relax, pero no olvidar que no podemos exigir un poquito más. Todos nos levantamos a las 12 todos los días. No, sí, pero también creo que es una oportunidad para los quehaceres de la casa, lo cotidiano. A ver, cocinamos juntos, tú pones la mesa, no sé, hay que sacar la basura, no todos los días a veces tenemos ayuda en casa. Así. O si la tenemos, también es bueno que los chicos sepan, ¿no? Sí. O sea, hacer cosas, porque yo digo, nosotros no vamos a estar siempre, Dios no quiera, pero es importante que ellos sepan que también son parte del orden, que son parte de la limpieza. Orden y limpieza. Aspira, ¿no? Yo a veces les digo a mis hijos, oye, pero si tú sabes usar la computadora, la tablet, el celular, ¿cómo tienes que saber usar la lavadora, la aspiradora? Todo lo digital. Sí, También, no tiene forma de no si saber. Si un día no estoy, a ver, el pantalón se mete aquí, haces así, y tienes que saber resolver, ¿no? Conozco una amiga que se casó con un señor y no sabía el señor ni cambiar el gas. ¿No? Entonces, ¿por qué? Porque su mamá todo le hacía, ¿no? Su mamá era, ay, mijito, todo te hago. No sé, creo que hasta llegaba borracho y, ay, te doy tu zapita. Entonces, ¿qué es eso, no? Sí. O sea, y eso pasa mucho con mamás de adolescentes, ¿no? Que dice, Bruna, yo no sé qué hago, el niño no sabe hacer nada en la casa, no me ayuda en nada. ¿Y la culpa quién ¿cuándo le has enseñado? Ah, es cierto, ¿no? Entonces, de nuevo, las vacaciones de verano para mí son claves en la crianza de los hijos. Uno se olvida y piensa, no, solo son 2 meses, pero es bastante. ¿No? Y ahí justamente para que ellos tengan la memoria. Ay, no, siempre en vacaciones yo ayudaba a mi mamá a hacer el almuerzo, ¿no? O a hacer el refresco. O aprendí a hacer el arroz. Un postre, a freír un huevito. Aprendí a hacer la gelatina. ¿no? Por lo menos que sepa hacer algunas cositas, hacer un postre juntos, no tiene que hacerlo solo tampoco. ¿No? Por ejemplo, mis hijos ya saben cocinar. Yo sé que si yo no estoy, ellos se van a resolver. Saben hacer un fideíto, un huevito, no sé, saben hacerse un té, bueno, y a veces con cosas con receta, más elaboradas, un postre, ¿no? Ayer mi hijo me sorprendió, bueno, no, perdón, ha sido hace 2 semanas que me sorprendió, que llegué a la casa y me dice, mamá, salí y traje una piña y me la había cortado y había hecho un postre, porque sabe que me encanta la piña, porque nosotros un tiempo vendíamos piñas en Piura. Entonces yo era la señora de las piñas, me hacía mis uñas de piña, andaba con polos de piña, era así una loca piña, ¿no? Entonces, mi hijo volví de la casa y mi hijo, mamá, me dijo, mira, fui y compré una piña y me encantó porque le dije, me encanta que hayas tomado tu tiempo para hacer esto por mí, ¿no? O sea, me sentí, wow, dije, qué lindo. Y estaba rico. Estaba riquísimo. Ahí disfrutamos un helado de piña. Qué bueno, qué bueno. Sí, me gustó. El otro día también le dije, ya sales, te bañas y ordenas tu cuarto. Y realmente sí, lo hizo cuando había llegado, había ordenado su cuarto porque tenía un cerro de cuadernos que ya no va a usar pues ahorita. Entonces le digo, separas lo que vas a usar el otro año, algunos libros los vuelven a usar. Lo que no, algunos libros se pueden vender. En el colegio hay sistema que le vendes a las mamás de otros grados. Sí, claro. Entonces yo le digo, tú, sepárame todo lo que puedo vender, ¿no? Ya. Porque sí, pues no. Sí, está bueno, está bueno. Tiene que ingeniarse y como en la tú economía. dijiste, ¿no? Tiempo, o sea, tenemos tiempo, entonces no hay ningún problema que se equivoque, ¿no? Sí. Por ejemplo, quiero hacer, y ahí me gusta mucho, como en mi casa al menos hicimos así, hijo, haz una lista, un listado de todo lo que quieres hacer en las vacaciones. Pero algo sencillo, ¿no? Quiero ir a Disneyland, a Disneylandia. No, sí. Y ahí cada uno hizo, y ahí nos sentamos y, eso sí, eso no. Y ahí tienen esa esperanza, esa expectativa, y algún día vamos a hacer. Y claro, ahí hay temperamentos, hay formas de personas que son bien planificadas, bien cuadriculadas. Ahí yo soy una de esas. Y ahí yo hice ahí mi cuadro, no, lunes vamos a hacer tengo eso. Mi pizarra también. Sí. Y ahí también las tareas. Hace el menor de 4 años también tiene su tarea de todos los días, después del desayuno, recoger las cosas de la mesa y poner ya del almuerzo. Entonces cada uno ya tiene su tareita y que de verdad que cuesta 20 minutos. ¿No? Diarios, pero es sumamente importante que ellos se involucren, ¿no? Y ahí de nuevo, pero tienen tiempo, entonces tal vez en el día a día del colegio, tienen que tender su cama, pero ahí la mamá está ahí apurando, ya anda, ya, pero ahora en las vacaciones que se demore media hora, no hay un problema. Y ese juego de mesas también que uno puede compartir, jugar tal vez un monopolio con todos. Claro, eso ahí está en el listado de mis hijos. Hay juegos muy bonitos, a mí me encanta jugar con mis hijos, código secreto.
Ese me gusta. Después ¿sí? también, ay, ahorita se me van los Código nombres. secreto se llama el juego. Código secreto, se los El club, recomiendo. que es que tienen que descubrir el también el asesino. club de descubrir el asesino. Tenemos Catán, tenemos Polilla Tramposa. Tenemos un montón de juegos de mesa. Entonces, mi esposo también le gusta mucho jugar los juegos de mesa. Felizmente en eso coincidimos. El ludo. Y Sin mis matar de hijos. risa cuando no sale Entonces, el 6. entonces nos sentamos a jugar juegos de mesa. Ludo, en verdad, cartas. O sea, Sí. a unos les gustan más unos juegos, a otros les gustan más otros juegos. Por ejemplo, a veces a los hombres les gusta jugar más Risk, a mí no tanto. Sí, a mis Entonces ahí hijos yo me también Risk. salgo. O a veces se juntan con los primos a jugar. Sí. Entonces tenemos diferentes juegos de mesa. O salir a dar una vuelta al parque, tomar un helado. O salir a hacer deporte, correr tal vez, Sí, ¿no? también, ejercicio. También puede ser ejercicio en casa o no sé, ¿no? Y coordinar con los amigos también, ¿no? Yo creo que, de nuevo, pensando en nosotros, a veces es cansado, ¿no? Ay, no, voy a llamar y voy a tener que ir a la casa, que acá en Lima es todo lejos. Ay, no, voy a tener que ir a la casa de fulanita, que es allá en el otro lado de la ciudad. Pero vale la pena, ¿no? Vale la pena. Entonces, quedar ahí con los amigos, no solamente de colegio, ¿no? No amigos que no veis hace tiempo. Y puede ser ahí difícil la coordinación muchas veces, pero vale la pena, ¿no? Para de vale nuevo la crear pena. memorias, Y ¿no? yo creo que también vale la pena Sí. que, no sé, pues un papá tiene su hijo chiquito y se ponga su buzo, así él no esté jugando cotidianamente o usualmente se ponga su buzo y vaya con su hijo al parque, con la pelota y todo el tema, ¿no? Claro, es Sí. cansado, hay que estar, cuando es chiquito tienes que estar ahí, te va a doler la espalda, la columna, etcétera, pero es el tiempo de lo que tú nos has... Creo que la gran lección de este programa es lo que tú nos has dicho al inicio, ¿no? O sea, ese tiempo que tenemos que invertir en nuestros hijos, porque sin tiempo no se puede traducir ese amor que se dice tenerles. Claro, y siempre pienso también, si no es nosotros, ¿quién? ¿Quién lo va a hacer? ¿Quién Esa lo es va a una hacer? muy ¿Qué- buena qué le va pregunta. a Si tú no lo haces, decir? ¿quién lo va a hacer? ¿Qué Sí, le va a y ahí de nuevo decir, viene no? el tema de las pantallas, que reemplaza. Ah, lo va a hacer el TikTok, dice. Sí, Lo va a porque hacer el reemplaza Instagram. nuestra YouTube. presencia, ¿no? Claro, pero también apoyarnos en la familia, ¿no? Si tienes tu hermana, alguien de confianza, los primos, de repente, porque también a veces hay que reconocer que también a veces nos cansamos. Claro, sí, Entonces, sí. con el esposo hacer turnos, de repente quienes tienen la abuelita, o no, o las dos abuelitas, los abuelitos. Entonces, nos vamos apoyando también en la familia, Sí. porque a veces también necesitamos un momento en que realmente no podemos estar, Ujú. tenemos un compromiso, tenemos algo. Entonces, ahí el apoyo en la familia, en personas de confianza, Claro, ¿no? sí, sí. Sí, mi pregunta no quiero que suene mal, ¿no? Cuando yo digo, yo quién, es porque de verdad tenemos que hacerlo, porque alguien tiene que hacer, ¿me Es entiendes? nuestro Entonces, rol. si no yo quién, ya, mi hermana, no, mi esposo, Ya. el hermano mayor, porque el niño tiene que tener contactos ahí con seres humanos, Ujú. ¿no? Y que Claro. lo aman. Y ahí está justamente el gran peligro, ¿no? Cuando alguien de la casa que lo ama o un familiar no lo hace, ¿quién lo hace? Lo hace la calle, Así. lo hacen las malas influencias. Después nuestros hijos caen pues en vicios que nadie quiere y se arruina la familia, se arruinan vidas, etcétera. O sea, qué importante, no es un tema menor, es un tema muy grande. Sí. Bueno, hemos llegado al espacio más triste del programa, que es casi el final. Hemos tocado educación, hemos tocado homeschooling, hemos tocado qué hacer en vacaciones, así que vamos cerrando. No sé si, Bruna, tienes así como un super consejo que nos puedas dar, unas palabras finales así motivadoras, fogoneras para todos los papás que están conectados aquí a Voces, que es un programa auspiciado por padres peruanos. ¿no? Ya, muy Además, bien. hoy en el día de De Navidad. Navidad. Sí. Sí, a ver, yo creo que solo un resumen de lo que todo lo ya que hemos hablado, ¿no? Y no podemos olvidar que nuestros hijos esperan de nosotros nuestro amor, ¿no? Es tal cual el mensaje, tal vez puede parecer cliché, ¿no? Del niño Jesús, pero Jesús podría haber venido como ya ser humano con 30 años, ¿no? Listo. Pero no, él eligió, Dios Padre eligió que él naciera en una familia. Entonces la familia es clave, ¿no? Para todo el desarrollo de la sociedad. Entonces el mensaje, yo creo que principal es, no hay ningún problema gastarnos por nuestros hijos. No hay ningún problema no pasar un poco más de horas, no menos sin dormir, involucrarnos en el juego, ¿no? De ellos. Ay, no sé jugar. Aprende, recuerda un poco de tu niñez o busca ahí sí, ¿no? En internet, busca, hay miles y miles de consejos, ¿no? ¿Qué hacer con el niño de 1 año? ¿Qué hacer con el niño de 5 años? Hay muchas cosas. Entonces no dejen de gastarse por sus hijos, porque necesitan, ¿no? Yo creo que sería eso. Sobre todo, aprovechen, ¿no? Las vacaciones, que ya estamos en vacaciones, ¿no? Pero ahí ya tenemos ahí 2 meses largos. Pero aproveche porque, de nuevo, ese tiempo no va a volver. Las vacaciones de tu hijo que tiene 8 años ya no va a venir, ¿no?
En cambio, otras cosas que tienes que hacer, sí, puedes hacer después, ¿no? Porque formar los recuerdos para ellos en esos primeros años de vida es clave para después que sea un adulto más seguro, ¿no? Esos recuerdos que tengo ahí, no, una persona que me amaba, estaba conmigo, ¿no? Entonces yo creo que es eso. No, no se olviden que la virtud está en el medio, entonces hagan ahí ese examen de conciencia. Ay, yo soy más permisivo, yo soy más ahí autoritario, y tenten ahí estar siempre en el medio, siempre haciendo ese estado de, ese examen de conciencia. ¿Cómo está? ¿Cómo estoy yo como mamá? ¿Cómo está mi hijo? ¿No? ¿Cómo está la familia? Porque para eso también yo creo que cada año no se renueva. Siempre son ahí los votos de, ay, no, mis propósitos. Y nos olvidamos, ¿no?, de nuestros hijos. Y también tenemos ahí impacto en la vida de ellos. Sí, entonces ahí sentar ahí 10 minutitos con el esposo a ver cómo está fulanito y fulanito. Los puntos positivos, negativos, ¿no? Y hacer propósitos para ellos también. Bueno, muchas gracias por la invitación. No, muchas De verdad, gracias a ti, felicitaciones Bruna. por el programa. Muchos éxitos. Sí. Yo quería contar algo que me acabo de acordar así, pero muy rapidito. Es que la vez pasada vi justamente un video y decía que le habían preguntado a los padres, ¿no?, con quién quisieran cenar. A ver, no sé si lo has visto de repente, ¿no? Entonces los padres escogían, uy, con la actriz tal, con el actor tal, ¿no? Querían tener sus cenas pues con personas muy famosas. Y le preguntaban aparte, ¿no?, en otro espacio a los hijos, ¿con quién quisiera cenar? Y los hijos escogían que querían cenar con sus padres, mientras los padres escogían a los famosos. Entonces de ahí hay el encuentro de los padres con los hijos y es todo un abrazo, ¿no? De que los padres reconocen que sus hijos quieren estar con ellos. Entonces me gustó muchísimo esa reflexión, que dónde tenemos que poner el foco, ¿no? Y también, bueno, en este día tan especial de Navidad, pues Jesús nació en un pesebre y José y María son un ejemplo de padres, ¿no? Un ejemplo. José, un padre tranquilo, un padre que obraba con el ejemplo, y María, una madre pues entregada a su hijo, siempre cuidándolo, protegiéndolo. Ellos son un gran ejemplo para nosotros que debemos seguir. No se olviden de compartir, de darle like, suscribirse al canal Origen Extreme, también suscribirse a Padres Peruanos, compartir esta buena noticia. Y bueno, muchas gracias por acompañarnos y feliz Navidad para todos. Y ahora tenemos las palabras de Daniel. Bueno, desearles una feliz Navidad en familia y que la próxima semana, que ya es año nuevo, que estamos en un año 2026 bastante esperanzador, pues pueda bien a través de aquí, de este espacio, desearles un hermoso año. Bueno, ya terminó el programa, llegamos a esta parte triste, nos tenemos que ir. Ya saben, activa la campanita, pon me gusta y comparte, no te quedes con las buenas noticias. Chao.